Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker. Tengo preparado hoy un mensaje sobre el tema de trazando bien el arrepentimiento. Me llamó el otro día una persona que me dijo: Don Roberto, ¿usted conoce de la controversia del arrepentimiento? ¿Sabes tú, hermano Roberto, que en internet hay muchos que quieren debatir y causar argumentos, ¿verdad?, sobre este tema? Y yo tenía que decir, sí, yo escuché de esto, que sí, hay muchos que hoy en día quieren debatir sobre este tema, ¿verdad? Todo mi tiempo en el ministerio he conocido gente que quieren causar argumentos y debates sobre qué significa arrepentir. Y he conocido a algunos que quieren atacar a otros, porque el problema es cuando venimos a esta palabra arrepentir. Algunos quieren decir que arrepentir significa tal cosa, y otros dicen no, significa otra cosa, y ellos quieren atacar uno al otro, ¿verdad? Y ellos no quieren definir la palabra. Nosotros siempre debemos definir una palabra para saber qué significa la palabra. El problema es que hay gente que he conocido que no tienen la significación de la palabra. Ellos tienen en su mente que la palabra significa tal cosa, cuando no, significa otra cosa. Entonces siempre debemos definir una palabra y estar en la misma página para no confundirnos y para no causar debates. Y yo he visto que hay muchos hoy en día que predican el arrepentimiento, pero predican mal. Porque según ellos, arrepentir significa otra cosa que la Biblia dice que significa. Y una cosa interesante es que arrepentir no solo significa una cosa, tiene por lo menos 3 o quizás 2 o 3 diferentes significados o significaciones. Entonces yo voy a explicar esto hoy, o tratar de explicarlo, para que podamos entender bien y vamos a trazar bien esta palabra, arrepentimiento, para ver lo que es, para no causar confusión, pero aclarar lo que es el arrepentimiento. Segundo de Timoteo 2:23. Segundo de Timoteo 2:23 dice así: Empero las cuestiones necias e insensatas desecha, sabiendo que engendran contiendas. Y esto es que pasa. Hoy en día hay muchos que quieren causar contiendas. Y ellos quieren atacar uno al otro, diciendo, tú no crees bien porque arrepentir es tal cosa. No, es otra. Y ellos quieren un debate, ¿verdad? Una contienda. ¿Qué dice la Biblia en versículo 24? El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino benigno para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25. Que con mansedumbre instruya a los que se oponen, por si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Hay algunos que están mal en lo que enseñan. Y lo que quiere el apóstol Pablo aquí es que ellos se arrepientan para conocer la verdad. Y versículo 26, y se zafan del lazo del diablo, en que están cautivos de él a su voluntad. Algunos han caído a un extremo, como prediqué la semana pasada, ¿verdad? Que hay muchos que van a un extremo o otro extremo, pero nosotros debemos estar aquí en la verdad. Y nunca debemos ir a un extremo o otro extremo, porque los que están en extremos son los que atacan uno al otro. Y cuando llegamos a este asunto o este tema de arrepentimiento, hay diferentes personas o diferentes grupos de gente. Algunos dicen, arrepentir es algo que nunca debemos predicar. Otros están a otro extremo diciendo, arrepentir es salvación. Y la salvación es por arrepentirse. Y para ellos arrepentir significa cesar de pecar. Bueno, aquellos están en un lado. Ellos tienen su doctrina que salvación es por obras. Y otros del otro lado que no prediquen lo que es, según la Biblia, el arrepentimiento. Entonces nosotros debemos estar con la Biblia siempre para entender.
La primera cosa que hice yo era buscar en el diccionario para ver qué significa arrepentir. Arrepentir significa sentir dolor, vergüenza, ¿verdad? Sentir mal por algo que has hecho en su pasado. También, según el diccionario, significa cambiar su mente y un poco más, pero más o menos así dice. Y estoy traduciendo directamente de inglés. El arrepentimiento, según el diccionario, es vergüenza por algo dicho o hecho. En la teología es el dolor o aflicción que uno tiene en pensar en su conducto pasado. Un sentimiento profundo de sentir mal por sus pecados. Un cambio de su mente o una conversión de pecado a Dios. Entonces el diccionario define o da la definición del arrepentimiento de ¿qué? Sentir vergüenza, sentir mal. Pero también significa cambiar su mente. Pero también dice una conversión de algo a Dios. ¿Cuál es correcto? Bueno, lo que debemos aprender de esto es que el arrepentimiento no significa solamente una cosa. Arrepentimiento tiene varias definiciones. Y según lo que yo he estudiado y hablando con otros, he encontrado que hay algunos arrepentimiento que definen el arrepentimiento en 3 o 4 diferentes maneras. Algunos dicen arrepentir solo significa cambiar su mente y nada más. Pero solo esto significa. Otros dicen que sentir mal es que significa. Otros dicen que es cambiar, podemos decir girar de algo a algo. Es un cambio de una cosa a otra cosa. O podemos decir cambiar dirección. Y otros han dicho, y equivocadamente le digo, que arrepentir significa solamente cesar de pecar. Ahora, pecar. ¿Qué significa la palabra arrepentir? ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? Como te dije, hay algunos que toman su posición extrema, ¿verdad? Ellos toman una posición extrema. Por ejemplo, he conocido gente que dice, ninguno de estos, 2, 3, ni 4, significa el arrepentimiento. El arrepentimiento para ellos solo significa cambiar su mente y nada más. Del otro extremo he conocido gente que dice, no, el 1, 2 y 3 no son definiciones del arrepentimiento. Para ellos, según ellos, el arrepentimiento es cesar de pecar. Y tú tienes que parar el pecado para arrepentir. Y ellos toman posiciones muy firmes y están muy paradas en sus posiciones diciendo, dogmáticamente solo significa uno. No puede significar los 2 o 3 o 4. Yo no soy un extremista, podemos decir. Yo no quiero tomar una posición extrema como aquellos. Porque si hagamos lo que ellos hacen y tomar una posición extrema, tenemos problemas. Déjame darte un ejemplo, ¿verdad? He conocido gente, como he predicado la semana pasada y antepasada, ¿verdad? Que se llaman los que creen en el señorío de Cristo. Ellos predican un evangelio de obras y ellos dicen que la salvación es cesar de pecar. Y según tales personas,
el arrepentimiento es cesar de pecar. Y ellos dogmáticamente predican, hay que arrepentir, lo cual significa cesar de pecar. Y cada vez que arrepentir o arrepentimiento se aparece en la Biblia, significa cesar de pecar. Ok, vamos a ver si esta es la verdad. ¿Dónde en la Biblia es la primera vez que habla de arrepentir? Está en Génesis capítulo 6 y versículo 6. Y leyendo Génesis capítulo 6 y versículo 6, mire lo que dice. Y arrepintióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra. Oh no, si arrepentirse significa cesar de pecar, y arrepintióse o se arrepintió el Señor, entonces el Señor cesó de pecar. No, ¿pecó el Señor? No, Dios no puede pecar. ¿Ve el problema que tenemos si uno toma una posición tan dogmática en decir que según ellos la palabra significa tal y nada más? Causa confusión, causa problema. Porque hay gente que dice que arrepentir significa cesar de pecar. ¿Ok? ¿Pecó el Señor Jesucristo? Claro que no. Debemos entender claramente que una palabra puede tener 2 o 3 o 4 significados. Y que la palabra arrepentir significa más que una cosa. Y aquí, cuando dice que se arrepintióse el Señor de haber hecho hombres en la tierra y pesóle en su corazón, claramente está diciendo que Dios sintió mal por haber hecho los hombres. ¿Por qué? Porque en el contexto los hombres han caído en pecado. Sintió entonces mal Dios por haber hecho a los hombres, quienes cayeron en el pecado. No cesó de pecar el Señor Jesucristo porque el Señor ni pecó. Ve entonces que debemos definir las palabras con la Biblia, no con nuestra propia mente, ¿verdad? Vamos a ver más o menos cómo está usada en la Biblia y podemos ver que cada una de estas definiciones se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver otro, ¿verdad? Hebreos capítulo 12. He conocido otros que predican y ellos dicen que la palabra arrepentir significa solo el número 2, sentir mal y nada más. Rechazan ellos las otras definiciones de arrepentimiento y dicen solo sentir mal. Y ellos predican que para ser salvo uno debe sentir mal de todos tus pecados hasta que lloras y con lágrimas grandes debes tener. Y si no lloras, pues no puedes ser salvo porque hay que arrepentir con lágrimas, dicen. Así predican algunos. O bueno, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15 hasta 17. Dice, mirando bien que ninguno falte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe, y por ello sean muchos contaminados. 16. Y ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por un bocado de vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, y mire lo que dice, aunque que la procuró con lágrimas. Aquí tenemos un hombre malo, Esaú, y ¿qué pasó? Lloró bastante, salió bastantes lágrimas, dice, pero no halló lugar de arrepentimiento. Arrepentir significa más que solamente sentir mal. Si uno está llorando, no significa que él sintió mal. Aquí es un hombre que lloró. ¿Pero por qué lloró? Lloró Esaú porque perdió su bendición. Pero él no sintió mal por haber vendido su primogenitura. Buscó el arrepentimiento, pero no lo halló, aunque que había lágrimas. Entonces, mire, nosotros debemos permitir que la Biblia defiende. ¿Qué pasó con Esaú? No cambió su mente. Él nunca pensó que él pecó, aunque que lloró. Por esto Dios odiaba a Esaú, porque él nunca arrepintió de verdad. Cambió su mente, que él había un pecador que hizo mal.
¿Ok? Otro ejemplo, vamos a Romanos 11:29. Doy ahorita ejemplos de cómo está usada la palabra en la Biblia, arrepentimiento. Romanos 11:29 es un ejemplo de esto. Número 3. Cambiar. Dice en Romanos 11:29, porque sin arrepentimiento son los dones a la vocación de Dios. ¿Ok? Porque sin arrepentimiento son. Sin cesar de pecar, no cabe aquí. Sin cambiar su mente, pues quizás. Pero está hablando de los dones y la vocación de Dios, o el llamamiento de Dios. Y son sin arrepentimiento, sin cambiar, sin girar. Nadie puede cambiar. Si Dios ha dado la vocación o el llamamiento a uno, y Dios ha dado un don, nosotros no debemos cambiar dirección, debemos servir a Dios con los dones que Dios nos dio. Entonces aquí es un ejemplo en que significa cambiar de una cosa a otra. ¿Ve cómo la palabra arrepentimiento está usado? Actos o hechos 20:21. Aquí dice en Actos o Hechos 20, versículo 21, testificando a los judíos y también a los griegos, el arrepentimiento hacia Dios y la fe de hacia nuestro Señor Jesucristo. Y la fe hacia, ¿ok? Testificando a los judíos y también a los griegos, ¿qué? Sentir mal hacia Dios, quizás. Cambiar mente a Dios, ¿o cómo? Girar de algo a Dios. Cesar de pecar hacia Dios. No hace sentido. Debe ser entonces, número 3, cambiar su dirección hacia Dios. O girar de ídolos a Dios. Número 3, si cabe bien. Ve cómo es importante trazar bien la palabra de Dios, y es muy importante si leímos la palabra de Dios, entendemos cómo definir las palabras. Pero algunos están muy mal y dicen, no, cada vez que miramos arrepentimiento siempre habla de cesar de pecar. No cabe en algunos lugares. Otros dicen, siempre significa sentir mal. Pues sí, pero no, a veces significa cambiar su mente o cambiar dirección de algo a algo o a alguien. Debemos entender que tiene por lo menos 3 definiciones arrepentimiento. Algunos dicen, no, pero significa cesar de pecar. Y ellos dicen, mira este versículo, Revelación 2:22. Ellos dicen en Revelación 2:22, hablando en versículo 1 de Jezabel, versículo 20, y de su fornicación. Dice en 21 que se arrepienta de su fornicación. Versículo 22, y aquí yo la arrojaré a un lecho y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieron de sus obras. Y ellos dicen, mire, arrepentir de sus obras de pecado. Entonces aquí arrepentir significa cesar de pecar. ¿De veras? ¿O qué tal si está diciendo sentir mal de sus obras, de su fornicación? Ellos quieren decir, no, significa parar o cesar de pecar. Otros dan ellos Actos o Hechos 8:22. Los que quieran esta definición son los que creen que la salvación es por obras. Entonces, pensando que por obras son salvos, ellos siempre miran a arrepentimiento y dicen, esto significa cesar de pecado. Y usan versículos como Actos 8:22 para probar que según ellos uno tiene que cesar de pecar para ser salvo. Aquí dice, arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios que si quizás te será perdonado este pensamiento de tu corazón. Ellos dicen, arrepiéntate significa cesar de pecar. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo sabemos que no estaba diciendo sentir mal por haber hecho un pecado? Ellos solo quieren dar la significación que ellos creen. Pero tú tienes que tener cuidado. Nosotros debemos tratar bien la palabra de verdad y ver, ¿somos salvos nosotros por cesar de pecar?
Si esa es la verdad, entonces la salvación es por obras y no por fe. Si es malo pecar, no debemos pecar, Dios no quiere el pecado. Pero si pecamos o no pecamos, la salvación no depende en esto. La salvación depende en si hemos aceptado por fe o no el Evangelio. Entonces nosotros debemos tener cuidado con los que tienen este Evangelio de obras. Porque ellos tanto que piensan que salvación es por obras, ellos predican muy duro. Arrepentir significa cesar de pecar. ¿Es cierto? Bueno, o es posible que cuando leímos un pasaje en la Biblia que dice arrepiéntete, está diciendo cambiar su mente, sentir mal o girar de algo a otra cosa o cambiar dirección. Si significa siempre cesar de pecar, entonces según Génesis 6:6, Dios es un pecador. Como hemos leído, arrepintióse Jesús. Ok, entonces el Señor pecó. No. No es así. No siempre significa cesar de pecar. Claramente, debemos entonces recordar que la palabra arrepentir tiene por lo menos 3 significaciones. Y no es siempre el mismo significación. Entonces no podemos ir a un extremo en decir arrepentir significa una cosa y no más. Debemos entender que significa por lo menos 3 diferentes cosas. No podemos ir a un extremo. Debemos trazar bien la palabra arrepentir y arrepentimiento. Nosotros debemos siempre leerlo en contexto para ver cuál de estos significa. Y debemos entender que en la Biblia hay dispensaciones. Y debemos ver a las dispensaciones cuando está predicado el arrepentimiento para ver de qué está hablando. ¿Arrepentir de qué? Lo que me gustaría hacer, si Dios permite, es trazar bien la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 2:15 que debemos nosotros trazar bien la palabra de verdad. Y entonces vamos a trazar bien esta palabra arrepentimiento. Vamos a comenzar primero en el Antiguo Testamento. Hay que recordar que el Testamento empieza cuando murió Cristo. Cristo derramó su sangre en la cruz. Y Hebreos dice que con la muerte del testador empieza el testamento. El Antiguo Testamento, aquí está, antes que Cristo murió. El Nuevo Testamento es después que murió el Señor Jesucristo. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo estaba usada la palabra arrepentir. Porque en aquel tiempo arrepentir significa sentir mal, pero también significa cambiar su dirección. De no hacer tales cosas y cambiar de lo que haces a el Señor. Por ejemplo, Jeremías 26:13. Y ahora mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y obedeced la voz del Señor vuestro Dios, y arrepentiráse el Señor del mal que ha hablado contra vosotros. Cuando estudié este estudio de arrepentir, me espanté un poco porque siempre está hablando de cómo el hombre debe arrepentir, pero también dice que Dios arrepentirá también. En el Antiguo Testamento nosotros debemos recordar que bajo la ley es un convenio o un pacto que Dios hizo con la gente de Israel, que si hicieran tal cosa, entonces Jesús hará tal cosa. Estuve leyendo en el libro de Levítico el otro día y muchas veces está diciendo el Señor, mire, si ustedes hacen tal cosa, yo haré tal cosa. Si andan bien, si viven bien, bueno, yo traeré la lluvia para que tienes fruto. Pero si andas mal, yo traeré su enemigo, yo traeré esclavitud, yo traeré plagas. Era una cosa que en el Antiguo Testamento dependieron en si ellos hicieran mal o no. Y si anduvieran bien con Dios, bendiciones venían. Y si anduvieran mal, maldiciones venían de Dios. Y era una cosa poco espantosa. Cuando leí en el Antiguo Testamento, muchas veces cuando habla de arrepentir,
habla en cuanto de Dios, que es el arrepentimiento, que es el que arrepienta, y no solo el hombre. Y es Dios que arrepienta del mal que quisiera hacer contra ellos. Y esto es un ejemplo, como hemos leído, ¿verdad? Si ellos anduvieran bien, arrepentiráse el Señor del mal que ha hablado contra vosotros. Bueno, ¿significa que Dios va a cesar de pecar? Claro que no. Cambiará su mente de Dios del mal que iba a hacer, que quería hacer. Si ellos anduvieran recto, entonces Dios no les castigará. ¿Me entiendes? Entonces, arrepentir no siempre es la definición de cesar de pecar. A veces es cambiar su mente. Y Jesús, en el Antiguo Testamento, Dios Padre, Jehová, cambiaron su mente de andar, tratar mal con un pueblo rebelde. Porque si ellos arrepintieron de su rebeldía, Dios arrepintió del mal que había listo a hacer contra ellos. ¿Me entiendes? Entonces, Dios arrepintió. Y enseñar que arrepentir es solo cesar de pecar y nada más, entonces Dios es un pecador. Nunca debemos predicar tal cosa. Ezequiel 14:6, otro ejemplo. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepentíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ok, aquí es un ejemplo. Arrepentíos, ¿qué significa? Cambiar. Cambiar su dirección. Cambiar o girar. Cambiar de ídolos a Dios. Hacer un cambio. Así es arrepentir en este sentido. Ezequiel 18:30. En el Antiguo Testamento era por obras, no solo por fe. Ahora, hoy en día, solo por fe somos salvos. Pero en aquellos tiempos tendría que hacer buenas cosas, si no, cayó la castigación de Dios y fueran castigados. Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Dios. Arrepentíos y volveos de vuestras iniquidades, todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad a causa de ruina. Entonces, ¿qué? Girar de andar mal a hacer bien. Algunos dicen, esto significa cesar de pecar. Ok, sí, sí está bien. Pero ¿qué haces cuando dice que el Señor arrepintió? ¿Cesó de pecar? No, giró, cambió su mente. Y cambió de hacer mal a hacer bien. ¿Entiendes? Esto es. Ok, entonces en el Antiguo Testamento miramos que arrepentir era cambiar su mente o cambiar dirección. Cambiar algo. ¿Cómo significa en el Nuevo Testamento? Vamos a ver, porque ya estamos en el Nuevo Testamento, quiero explicarle. Hoy en día muchos quieren predicar que la salvación, según el Nuevo Testamento, es cesar de pecar. Y ellos usan estos versículos. Pero mire, aquí tenemos un hombre que se llamaba Juan. Y según Juan predicaba el arrepentimiento. Ve conmigo Mateo capítulo 3. Versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos que el reino del cielo está cerca. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 11. Mire lo que dice aquí. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene en pos de mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces aquí tenemos un hombre. Y este hombre se llamaba Juan. Juan predicaba el arrepentimiento. Y él dice, hay que arrepentir. Y él dijo, y después traer obras. Fruto, ¿verdad? Del arrepentimiento. Hasta que él tenía conectado con él un bautismo. Marcos capítulo 1, versículo 4, mire. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba, oiga bien, el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. ¿Ok? Arrepentir.
Y él predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y oiga bien, para remisión de pecados. ¿Está lo que él predicó para nosotros hoy en día? Algunas denominaciones dicen, sí, esto es bautismo en agua y arrepentir de los pecados. Y la enseñanza de muchos, su doctrina de salvación es de este pasaje. Y ellos dicen, Juan Bautista era el que predicó el Evangelio y que nosotros debemos cesar de pecar y bautizar en agua para ser salvos. ¿Esto es el Evangelio de salvación para nosotros hoy en día? Algunos dicen que sí, pero yo digo que no, porque mire dónde está aquí, antes que murió Cristo. Esto no puede ser el Evangelio de salvación de hoy, si está todavía antes que murió el Señor Jesucristo. Pero es lo que predicó Juan Bautista. ¿Por qué entonces hizo esto Juan Bautista? Mira lo que dice vamos a Juan 1:31, porque Juan Bautista nos dice el por qué él bautizó en agua. Y una cosa que no me gusta es cuando uno dice, hay que bautizar en agua para ser salvo. Esto es una persona que no entiende el Evangelio. Pero la mayoría de la gente que hablan así, también son la misma gente que dice, y hay que cesar de pecar para ser salvo. Y basan su doctrina en la Biblia, pero basan su doctrina en la enseñanza de Juan, no en la enseñanza de Pablo, nuestro apóstol. Entonces tiene su doctrina de la Biblia, pero mal aplicada. Porque están tomando algo que todavía es del Antiguo Testamento, antes que murió Cristo. Y están diciendo ellos que salvación es por obras y bautizar en agua. La iglesia de Cristo se llama, una iglesia que predica así. Juan 1:31, el apóstol Juan nos enseña. Apóstol Juan, no, él no era apóstol, pienso que no. El hombre Juan, el predicador Juan, dijo, Juan 1:31, y no le conocía, está hablando Juan de Jesús, y no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Confesó Juan que él bautizó en agua solo para manifestar a Israel su Mesías. Ok. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros hoy en día si era solo para Israel? Muchos hoy en día no entienden cómo trazar bien la palabra de verdad. Y ellos quieren decir, no, lo que predicaba Juan es para nosotros hoy en día. No. Era de los judíos, para los judíos. Juan bautizaba en agua, el bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados, para Israel, para anunciar a Israel, ya viene su Mesías. Entonces era un anuncio, ya viene su Mesías. Esto no es el arrepentimiento de hoy, o de nosotros hoy en día. ¿Cómo puede uno predicarlo entonces como si fuera para nosotros hoy en día? Cuando claramente era un judío predicando a judíos el anuncio, hey, el Mesías viene. Esto era arrepentimiento. Y este arrepentimiento era conectado con el bautismo en agua para remisión de pecados. Pero esto no es lo que nos salva hoy en día. Ni el arrepentimiento, ni el bautismo nos salva hoy. Esto era antes que murió Jesús. Bueno, vino el Señor Jesucristo predicando también el arrepentimiento. Pero predicó el mismo arrepentimiento de hoy, o de Juan. ¿Qué predicó Jesús y para qué predicó Jesús? Y hay que recordar, Jesucristo mismo dijo que Él vino solo para el pueblo de Israel. Los corderos o las ovejas perdidos de Israel. Y Jesucristo dice cuando llegó, Mateo 4:17, entonces Jesús comenzó a predicar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y decir, arrepentíos que el reino del cielo está cerca. ¿Qué predicó Jesús? ¿Cambiar su mente? ¿Sentir mal? ¿Girar de algo a algo? ¿O cesar de pecar? Bueno, para mí, estaba diciendo, mire, hay que girar
hacer cambiar su dirección a mí. Venga a mí, estaba predicando. ¿Por qué? Porque el reino del cielo está cerca. ¿Qué es el reino del cielo? Bueno, este es el reino de Cristo, el Mesías. Cuando Él va a gobernar sobre toda la tierra. ¿Cuándo será? El milenio. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, vino Jesucristo a los judíos. Y Él dijo, arrepentíos. Arrepentíos. Bueno, lo escribí mal. Bueno, es una mala palabra. Arrepentiros. Qué difícil esta palabra, muy grande. Arrepentiros, ¿por qué? Porque su reino viene. Entonces, ¿qué estaba predicando el Señor Jesucristo? Mire, hay que venir a mí. Cambiar de su dirección donde vas a venir a mí, porque yo soy tu Mesías. Aquí era la predicación de Jesús. Arrepentíos era, venga a mí. Cambiar su dirección de ir en su camino a venir al camino del Señor. Sí, está bueno si uno dice que Cristo también significaba hay que apartar del pecado. Bueno, está bien. Pero esto no es que salva. Lo que salvó es venir a Cristo, su Mesías. Venga al Rey Jesucristo. O bueno, Jesucristo predicó, pero todavía cuando predicó Jesús, predicó a Israel. Entonces, predicando el arrepentimiento a Jesús, lo predicó solo a ¿quién? Israel. ¿Y qué hizo Israel? Gritaban, crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. Algunos aceptaban a Cristo como su Mesías, pero la mayoría rechazaban y mataron a su Mesías, Jesucristo. Por esto miramos a uno que se llamaba Pedro. Y Pedro empezó a predicar. ¿Y qué predicó el apóstol Pedro? O Pedro predicó en Actos o Hechos capítulo 2, versículo 38, algo. Y él también dijo, arrepentir, hay que arrepentir. Pero ve lo que predicó él. Lo que él predicó era muy diferente que predicó Juan y que predicó Jesús. Él predicó el arrepentimiento por esto. Mira Actos o Hechos 2.38. Actos o Hechos 2.38 dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados, o sea bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O mire, Juan Bautista no dijo que recibirás el don del Espíritu Santo. Y cuando predicó arrepentíos Juan Bautista, él dijo, y ahora bautizar, porque esto es en preparación de la venida de su Mesías. Ahora había venido el Mesías y ya murió. Entonces Pedro estaba predicando, hay que arrepentir de haber matado a su Mesías. ¿Ve cómo es diferente? Arrepentir, ¿qué significa? Sentir mal. Judíos deben sentir mal por haber crucificado a su Mesías. Mire, le voy a explicar esto muy bien, porque mire, a versículo 36. Pedro predicando dice, sepa pues certizamente toda la casa de ¿quién? Israel, que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. Ahí está. Entonces arrepentíos y sea bautizado. ¿Por qué? Sentir mal significa arrepentir por haber crucificado a su Mesías. Así fue la predicación de Pedro. Y mira lo que dice en el versículo 37. Cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Y dice, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer nosotros judíos por haber rechazado a nuestro Mesías? Pedro dijo, arrepentíos. Y dice, y sea bautizado. Bautizado en agua. Otra vez, bautizado en agua. Ahora, hay que recordar, ¿a quién dijo estas palabras? A judíos, a Israel. Equivocadamente todavía hay gente que predican esto como si fuera el evangelio de hoy.
Y yo he conocido gente que dice, para ser salvo hay que bautizar en agua. No, esto no es la salvación de hoy. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia hay otro hombre que se llamaba Pablo. Y nosotros hoy en día estamos bajo el ministerio de Pablo, no Pedro. ¿Y sabes qué pasó? Si tú lees el libro de Actos o Hechos, tú puedes ver claramente que en capítulo 7 de Actos o Hechos, ellos mataban a Esteban, quien predicó contra los judíos, acusándoles de haber matado a su Mesías. Y la Biblia dice que cuando apedreaban a Esteban, estaba parada en el cielo el Señor Jesucristo. Parada, allí esperando. Y cuando ellos mataban a Esteban, se sentó el Señor Jesucristo, allí a la diestra del Padre. ¿Por qué estaba parada? Listo estaba para venir en su reino. Pero los judíos rechazaban a él. Entonces, si leímos el libro de Actos o Hechos, claramente la Biblia nos enseña que por esto Dios rechazó a Israel. Y dijo, ya no más voy a trabajar con Israel. Ya voy a buscar a Pablo y decir a Pablo, Pablo, lleva el plan de salvación a los gentiles. Para que los gentiles puedan ser salvos. Algún día, después del rapto, regresaré yo a trabajar con Israel. Pero no, antes que este tiempo de rapto, yo voy a salvar a los gentiles por medio de la predicación tuyo, Pablo. Y así es la Biblia. Así es que enseña la palabra de Dios. Voy a ver, quiero que mires, porque muchas denominaciones hay en el mundo de hoy que ni entienden esto. Y miramos muchas sectas falsas que dicen que son cristianos y todos tienen algo en común. Están predicando el arrepentimiento y el bautismo en agua. Y están predicando que salvación es por cesar de pecar, es por obras, y es por lo que predicó Juan, Jesús y Pedro. Y ellos todos tienen algo en común, niegan a Pablo. Y por negar a Pablo, niegan el Evangelio. Y ellos quieren pensar que salvación es por obras. Esta es una enseñanza falsa porque Pablo mismo dijo, porque habían rechazado su Mesías los judíos, Jesús me dio a mí el Evangelio de salvación para los gentiles, y si uno quiere ser salvo hoy, hay que venir al Evangelio que Jesucristo dio a mí. Ya no somos salvos por arrepentir de los pecados y bautizar en agua. Ahora somos salvos por fe, por confiar. Y por fe somos salvos. Algunos predican, y predicó el arrepentimiento Pablo. Sí, pero cuando él predicó el Cuando él predicó el arrepentimiento, él no predicó cesar de pecar. Él predicó el arrepentimiento no y después ser bautizado. Él predicó el arrepentimiento de cambiar su dirección y cambiar de servir a ídolos a servir a Dios. Y predicó arrepentir a gentiles y predicólo un poco diferente. Te voy a explicar todo esto, pero primero vamos a Romanos 11:11. Porque aquí el apóstol Pablo nos dice claramente lo que pasó con Israel. Romanos 11:11. Digo pues, tropezaron de tal manera que cayesen, habla de los judíos sobre Israel. No lo permite Dios, mas por el tropiezo de ellos, los judíos, vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Y si la caída de ellos, Israel, es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más la plenitud de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. El apóstol Pablo dice, mire, mi ministerio es ir a los, ¿qué? A los gentiles y predicar. ¿Qué debe predicar a ellos? Bueno, 1 Corintios 15, 1 al 4, es lo que Dios dio al apóstol Pablo predicar. Es el Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4. Ve lo que es y ve lo que no es. Lo que es el Evangelio dado a Pablo no es arrepentíos y sed bautizados en agua para remisión de pecados. No es así.
Dice en 1 Corintios 15, 1 a 4, dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, como Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. El evangelio que nos salva, según el apóstol Pablo, es que murió Jesús y resucitó, según las Escrituras. Derramó su sangre y que somos salvos nosotros por fe, no por obras. Y no veo en ninguna parte de este pasaje la palabra arrepentir. Ve que no es por cesar de pecar que somos salvos. Ahora, yo odio el pecado, yo no quiero pecar. Pero si peco o no peco, esto no es que traiga la salvación. Lo que me da salvación es si he creído o no en el evangelio. Esto fue el mensaje de Pablo. ¿Ve cómo es muy diferente lo que Pablo predicó? Ahora, algunos van a preguntar, ¿y predicó el arrepentimiento Pablo? Claro que sí. Habían varias veces que Pablo usó la palabra arrepentir. Pero una cosa interesante para mí era muy poco. Estuve buscando en mi programa, ¿verdad?, de la Biblia, la palabra arrepentir y arrepentimiento y arrepintió. Y se usó mucho Juan, Jesús y Pedro. Pero muy poco usó Pablo la palabra arrepentir. Muy poco, como 6 veces, si me recuerdo correcto. Y en comparación de 30 o 40 o 50 veces que está usado en otros pasajes por otros. ¿Por qué no usó mucho esta palabra arrepentir? Y una cosa interesante en Hebreos capítulo 6, mira versículo 1. Es que Pablo entendía que la predicación del arrepentimiento era más para los judíos que a nosotros hoy en día. Y era para arrepentir, era cambiar su dirección de lo que ellos creían a su Mesías. Y después que han matado a su Mesías, tenían que arrepentir, o es decir, sentir mal por haber matado a su Mesías. Pero ahora, Pablo estaba predicando a gentiles. Los gentiles no son judíos, no deben creer los gentiles que Jesús es el Mesías. Entonces no predicó mucho el apóstol Pablo. En Hebreos capítulo 6, y yo creo que Pablo escribió Hebreos, dice en Hebreos 6.1, por lo cual dejándolos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. ¿Por qué dijo así? Porque dijo el apóstol Pablo que ya no debemos otra vez poner o echar el fundamento de arrepentimiento. Porque entendía bien Pablo que el arrepentimiento era algo que tenían que hacer los judíos por venir a su Mesías y por sentir mal por haber matado a su Mesías. ¿Me entiendes? Cuando Pablo predicó arrepentir, él usó esta palabra en otro sentido porque estaba hablando con otro pueblo. Y cuando predicó Pablo de arrepentir, usó esta palabra usualmente en el sentido de cambiar su mente o cambiar de ídolos a Dios. Recuérdense, ¿a quién predicó? A gentiles. Los gentiles tenían otro Dios, o dioses podemos decir. Y usualmente el apóstol Pablo, cuando predicó arrepentir, estaba hablando a gentiles, diciendo arrepentir de ídolos a Dios. Les voy a explicar. Arrepentir, cuando predicó a Pablo esto, era de ídolos a Dios. Quiero mostrarle esto. Primero de Tesalonicenses era en Tesalónica. Y ahí en versículo 9, los gentiles de este lugar, griegos, miren lo que dice.
Porque ellos mismos cuentan de nosotros qué manera de entrada tuvimos a vosotros y cómo fuisteis convertidos de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Cambiaron de seguir a ídolos a seguir a Dios. Vamos a Actos o Hechos 17. Aquí tenemos un pasaje. Y que llegó a Atenas. Y estaba predicando Pablo en Atenas. Y estaba allí, estaba muy enojoso porque miró que todo en Atenas, todos anduvieron confiando en sus ídolos. Alrededor de todo de Atenas eran ídolos. Empezó en Actos o Hechos 17, Pablo a predicar. Y dice en versículo 23, al Dios no conocido, aquel pues que vosotros adoráis sin conocerlo, a este os anuncio yo. Empezó a él predicar de Cristo. Y mire, predicó en contra de los ídolos. Y en versículo 30, mire lo que dice. En cuanto de la adoración de ídolos, dice el apóstol Pablo. Y disimulaba Dios los tiempos de esta ignorancia, mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿De qué? ¿De qué es el contexto? Cuando predicó el arrepentimiento el apóstol Pablo, lo que él dijo era, hay que arrepentir de ídolos a Dios. ¿Ve cómo es un mensaje muy diferente lo que predicó el apóstol Pablo? Cuando predicó el arrepentimiento, su predicación de arrepentimiento no era arrepentir y ser bautizado en agua para remisión de pecados. No. Él predicó arrepentir, girar o cambiar de adorar a ídolos a solo adorar a Dios. Y salvación no era por sus obras, la salvación era por fe, por confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces era un cambio. También en otros pasajes, cuando predicó el apóstol Pablo, predicó arrepentimiento y predicó como cambio de mente, como hemos leído en 2 de Timoteo 2:23, como leí, ¿verdad? En el principio era arrepentir para cambiar su mente. Cambiar su mente. Una de las definiciones era cambiar su mente. Entonces, nunca predicó el apóstol Pablo el arrepentimiento como el número 4. Nunca dijo el apóstol Pablo, nosotros somos salvos por cesar de pecar. No, la predicación de Pablo era cambiar de ídolos a Dios. Cambiar su mente de confiar en sus obras a confiar en la obra de Cristo. Cambiar su dirección del infierno al cielo y salvación por fe. Entonces tenía el apóstol Pablo su predicación no predicando que salvación es por obras, sino por fe. ¿Por qué digo así? Bueno, vamos a Efesios 2:8-9. Porque lo que yo veo hoy en día es que hay muchos fariseos, hay muchos en falsa doctrina, hay muchos que dicen que son cristianos, que quieren predicar el evangelio de obras. Y cuando ellos dicen arrepiéntase, ellos quieren decir arrepentir significa cesar de pecar. Entonces tú tienes que llegar al estado en que ya eres perfecto sin pecado. Y este es el tiempo cuando eres salvo. Mentira. Hasta Pablo mismo dijo que era el más peor de los pecadores. Y en Romanos 7 dijo, yo no quiero pecar, pero las cosas que no quiero hacer, los hago. Y las cosas que quiero hacer, no los hago. Oh, hombre miserable de mí, dijo. Pablo dice, soy pecador. ¿Era salvo él? Sí, pero la salvación no es por cesar de pecar, es por fe. Y hay muchos hoy en día que están predicando para hoy el evangelio de Juan y Jesús y Pedro, y no están predicando el evangelio correcto de Pablo, que es arrepentir de ídolos a Dios y cambiar su mente a confiar en lo que Cristo hizo para salvarnos. Y para mí es muy, muy triste. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y este no es de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Salvación no es por obras, pero hay hoy en día gente que predican la salvación es por obra y por obras. Y ellos defienden o ellos dicen que arrepentir significa cesar de pecar. Y el evangelio que predican ellos, ¿qué es? Es un evangelio no de Pablo, es un evangelio para Israel. Yo he combatido con tales personas hace poco en internet. También en todo mi ministerio he conocido gente que predican el evangelio de obras y dicen, no, Juan dijo hay que arrepentir, Jesús dijo hay que arrepentir, Pedro dijo hay que arrepentir, pero ellos nunca dicen que esta predicación era para Israel. Y ellos quieren tomar esto, lo que era predicado a Israel, y tratar y forzarlo aquí, en el tiempo de la iglesia. Un tiempo en que somos salvos por la gracia, por la fe y no por obras. Y están equivocados. ¿Sabes qué? Cuando viene el rapto, saldrá la iglesia. Y otra vez esta predicación de arrepentir vendrá en la tribulación. Otra vez los judíos, Dios va a trabajar con los judíos. Entonces, aunque que han predicado mal hoy su evangelio de obras, en la tribulación predicarán bien. Si predican esto. Pero ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar? No van a rapto. Hay que tener cuidado y hay que trazar bien la palabra de Dios para que no predicamos nosotros el evangelio incorrecto. El evangelio correcto es que salvación hoy en día es por fe. Y debemos entender y trazar bien el arrepentimiento. Arrepentir significa cambiar su mente o cambiar de algo a otra cosa. Y la predicación de Pablo, cuando él predicó arrepentir, su predicación de arrepentimiento no era la predicación de Israel a Israel, que era cesar de pecar o que era mirar al Mesías y sentir mal por haber matado a él. Lo que Pablo predicó es de ídolos a Dios, de fe, salvo por fe. Y cuando termina el ministerio de Pablo, al rapto, otra vez la predicación de arrepentir de sus pecados, otra vez será. Pero hoy en día la salvación es por fe, no por obras. Predico un mensaje así porque yo no quiero que nadie esté equivocado. Pero yo he predicado mucha predicación, he escuchado mucha predicación y he recibido muchos correos electrónicos de gente que dicen, Roberto, estoy confundido, yo no sé si he arrepentido o no. Todos los días trato de andar bien y siento mal por mis pecados y no sé si es suficiente para que me salve Dios. Y yo pregunto a ellos, ¿y qué piensas tú? ¿Cómo es la salvación? Y me dicen, pues de cesar de pecar. ¿Ve cómo están confundidos ellos? Y que en verdad no han arrepentidos. Porque no habían tenido su cambio de mente. De entender que no es por obras que somos salvos, es solo por fe. Esto es lo que no quiero yo. Engañar a una persona para que piense la persona que son salvos de esto. Quiero que todos entiendan que la salvación hoy es por la fe en la sangre de Cristo, no por obras. Tito capítulo 3 versículo 5 dice, no por obras de la justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Jesús salva por la gracia, no por obras. Nosotros somos salvos por su gracia, justificados por su gracia, justificados por fe, no por obras. Entonces, no quiero decir que estoy en contra de arrepentir. Claro que no. La palabra arrepentir, la palabra arrepentimiento, sí está en la Biblia. Pero lo que debemos hacer es, cuando miramos a esta palabra, es no entender mal la palabra. Algunos entiendan, arrepentir significa cesar de pecar, entonces la salvación es por lo que hago yo y ya no peco, entonces soy salvo. Tal persona tiene mal entendimiento del arrepentimiento.
Y ellos tienen el evangelio de obras y están perdidos. Porque han dado la significación equivocada. Y muchos de ellos son gente que pertenecen a una iglesia que solo predica Juan, Jesús y Pedro. Y que evitan a Pablo. Y por esto están equivocados. Pero si queremos la verdad, si queremos ser salvos y ir al cielo, si queremos ir al rapto, lo que necesitamos es de verdad arrepentir. Que significa entender y cambiar nuestra mente para entender la predicación de Pablo. Y esto significa cambiar de confiar en nosotros mismos, en nuestra propia justicia, a confiar en lo que Cristo hizo. Entender que la salvación no es por obras, es por fe. Y esto es cuando de verdad hemos arrepentido. Cuando estuve en el instituto bíblico había muchas preguntas de esto. La pregunta era, ¿y qué es el arrepentimiento? Y algunos han preguntado, ¿cómo sabemos si hemos arrepentido o no? Y yo recuerdo que el pastor dijo, mire, si tú eres salvo de verdad, has arrepentido. Nunca debemos andar mal pensando si hemos arrepentido o no. Si tú eres salvo por la fe, has arrepentido. Porque hemos cambiado la dirección del infierno al cielo. ¿Cómo? Por fe. Porque es Cristo que nos salva por fe. Y somos salvos, hemos arrepentido, porque hemos cambiado la dirección de ir al infierno e ir al cielo. Algunos quieren pensar, no sé si he arrepentido o no. Y ellos quieren pensar que arrepentir significa cesar de pecar. Una persona así es una persona perdida. Pensando en el evangelio de obras. Ellos necesitan entender que no es por obras que somos salvos, sino por fe. Espero que ha sido una bendición esta predicación y que entendiste, ¿verdad?, lo que trato de decir. Arrepentir es una palabra con varias definiciones. Y arrepentir no significa cesar de pecar hoy. Arrepentir hoy es cambiar dirección. Y cambiamos nuestra dirección cuando recibimos el evangelio por fe. Así es cuando hemos recibido y somos salvos. Entonces espero que fue una bendición y que pudiste entender. Y si tú eres uno que predica mal, pues hay que predicar bien. Amén. Y hay que explicar lo que significa arrepentir. Pues Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Adiós.